Lo dicho, este negocio es de perseverar, de no rendirse y de seguir adelante, de aprender, de controlarse y de no desesperarse. Esto requiere mucha calma y ya verán por qué se los digo. El día de hoy, pues afortunadamente una vez más ingreso temprano, no tengo problemas de conexión. Aquí a nadie le digo mentiras, yo estoy operando en simulación mientras aprendo. Es el quinto día del que ya estoy llevando registro en este momento, entonces pues afán no tengo. Entonces como siempre en mi mercado yo marco el máximo y el mínimo, veo una estructura macro que es esa que está en blanco y como siempre el volumen del premercado que son de esas dos líneas azules que es el volumen más importante que hubo en el premercado, entonces lo marco y yo empiezo a ver esa zona micro dentro de la zona macro con un FOBO y un probable testeo previo a ese FOBO, por lo que si el movimiento rompía para abajo sobre ese test, en teoría yo debería poder tomar una entrada sobre algún volumen que me dejara sobre la zona. Entonces, pues ese era el primer escenario, yo lo estaba esperando y el mercado mostraba tener un piso fuerte ahí, tanto que iba y venía, iba y venía. Entonces, pues como siempre busco yo la noticia a las 9 de la mañana. Había una noticia importante que la marca como en rojo el Forex Factory, entonces pues hay que tenerle cuidado. Pero pues lo de siempre, esto es de esperar y analizar lo que vaya mostrando el mercado. Entonces ya después de hacer tres toques, tres intentos sobre esa zona, el mercado se rompe, rompe con fuerza, pero ahí digo, no tengo un volumen o alguna estructura sobre la que apoyarme. Apenas me está marcando ese primer volumen para poder generar una entrada, poder tomar yo un retroceso. Y esa todavía no era la hora de la noticia, simplemente rompió y empezó a recoger órdenes de compra que había ahí abajo. Entonces por eso se hace movimiento tan fuerte con tanto volumen. Acto seguido, pues después de todo ese volumen y de todo ese rompimiento, tiene un rebote fuerte sobre el volumen, el cual empieza a respetar y, y yo intento darle forma, darle estructura otra vez al mercado, a lo que estoy viendo, a lo que ha hecho, pero, pero no le encuentro, estoy un poco, estaba como desconcentrado ahí, no sé qué pasó y no le encontraba forma y el mercado seguía rompiendo, seguía cayendo y yo ya estaba era pendiente de la hora de la noticia, entonces pues ahí estaba un poco pues desconcentrado, desconectado porque dije ya esta hora no es de operativa, ahorita a las 9 muy seguramente va a haber un volumen importante, entonces pues preferí quedarme quieto y antes de eso volvió y marcó un volumen aislado, antes de la noticia, es decir, el volumen de las 9 de la mañana, volvió a ser alto, volvió a ser bien alto y, y desde ahí empezó a reaccionar el mercado y este sí ya siendo el volumen de la noticia mostró señales de que ahí había un piso fuerte, una zona de compras fuerte. Entonces, pues así lo marco porque en ese momento se ve el impulso tan fuerte que tiene. Y entonces empieza la dualidad de qué va a hacer primero. Si va a hacer un retroceso sobre el volumen de premercado acá, allá donde yo marqué que decía rompe, si él iba a ir a hacer un retroceso allá o si iba a seguir subiendo. Entonces, pues de momento él se queda pegado ahí. Además teníamos varios obstáculos que son varios volúmenes que siguen ahí pegados. Y entonces, pues ya operar a favor o en contra de tantos volúmenes, pues el precio no va, el precio siempre los va a respetar. El precio va a respetar esos niveles con fuerza. Entonces ahí se puede ver cómo él respeta todos los niveles
y vuelve y sube y vuelve y baja y hace un testeo. En ese momento pues yo no sabía qué pensar. Yo inclusive llegué a pensar que se iba a caer otra vez desde ahí, pero él empieza a mostrar signos de que no, que ahí hay una zona, un piso importante y la va a respetar. Entonces ahí hay unas compras importantes. Tanto así que en ese momento, eso es un testeo para mí. Ese era un test de este FOBO, que en ese momento yo lo estaba pensando así. Entonces por eso marco yo ya una zona micro, con ese siendo, esta vela larga siendo mi FOBO. Y estos dos puntos que acaba de hacer siendo los testeos. Esos dos puntos de abajo siendo test de ese FOBO que marco. Pero yo para poder tener una entrada tengo que tener la estructura completa, que es una estructura completa. Es FOBO alcista y FOBO bajista, que un FOBO se confirma cuando tiene un test, que es un test, una vela roja y una vela verde que van después de que él haga el FOBO. Eso es lo que me confirma a mí que es un FOBO. Sin ese movimiento, pues es simplemente una caída de precio y ya está. Entonces, para mí ese era el test porque cumple el requisito de una vela roja, una vela verde, no supera el nivel de precio anterior y ese era el test. Entonces, viene a enfrentarse a otra zona fuerte que fue la que acaba de romper con mucha fuerza y él ahí había intentado largos, el mercado en ese punto había intentado largos. Entonces, pues se está enfrentando con mucha fuerza a esa zona y en una primer medida yo pienso tomar un corto ahí. Por eso tomo mi regla de riesgo-beneficio porque yo veo que ya lo tocó dos veces ese nivel de precio, pero pues no desencadeno, nunca suelto la orden porque no hay una acumulación previa. Igual, o sea, no me dio entrada, no dio entrada según lo que yo tengo estipulado como una entrada. Eh, Target no había alcanzado a dar, le había hecho falta muy poquito para dar. Habría salido en break-even si hubiera tomado esa entrada. Pero entonces me doy cuenta que el FOBO que yo había marcado antes no era el FOBO. Esa era simplemente la resistencia previa de toda la zona. Este que estaba ahora marcando sí era nuevamente el FOBO. Ese sí era mi FOBO, el que tenía yo que cuidar, el que tenía yo que respetar. Pero si ese era el FOBO, él tenía, todavía le hacía falta un FOBO. Si ese era el FOBO alcista, le hacía falta un FOBO bajista, que es el que viene a hacer aquí arriba. Pero como el mercado se devuelve con tanta fuerza, en ese momento yo empiezo a pensar, eh, bueno, pero si ya rompió los niveles de premercado y ya está buscando devolverse a precios más altos, ¿qué se lo impide? ¿Qué impide que toda esta zona de abajo haya sido el FOBO de toda esta acumulación que hizo anteriormente y que se vaya a subir? Entonces por eso alargo yo la zona, ya pienso yo en un largo y hago la caja de acumulación, pero bueno, ahí ahora que la veo no es que esté muy clara la zona de acumulación y él tiene que venir a tocar. Yo lo tomé sobre ese volumen que está ahí porque ese era el volumen con el que había roto la zona. Yo lo tomé ahí. ¿Qué hace el mercado? El mercado empieza a respetar ese volumen y al parecer quiere reaccionar, inclusive alcanza a dar algunos puntos, un 1.50, 1.25, pero cuando el mercado no está para reaccionar desde ese punto, pues finalmente no lo hace. Ya con eso dicho, pues ya sabrán cuál fue el resultado. Ahí me di cuenta que la siguiente barra también había tenido un volumen importante y pues claro, él revienta la zona y viene y cae. Esta ya es otra toma más tarde.
en donde ya me doy cuenta que, que era una mala entrada, porque la entrada la estaba haciendo en ese momento sobre el fobo bajista. Ahí ya con el tiempo después uno se da cuenta fácilmente que ese era el fobo bajista y iba a venir hasta a completar. Ahora sí, este fobo alcista tenía estructura y tenía un test. Ahora, ¿qué pasaba? Que ahí había una resistencia, una compra, una venta masiva ahí en ese punto, que el mercado no lograba resolver. Pues yo ya estaba por fuera, ¿no? Yo simplemente me quedé, fue curioseando eh, para ver qué más pasaba. Y el mercado pues finalmente no puede romper, el mercado esa zona no la puede romper y él viene a caerse otra vez y se queda ahí jugando hasta, hasta entradas horas de la tarde, que no he vuelto a mirar qué fue lo que pasó. Aquí estoy abriendo nuevamente el NinjaTrader ya a esta por la tarde para finalmente ver cuál fue el movimiento que hizo y efectivamente eh, le faltaba el test pues para mi movimiento, ¿no? Entonces pues acá podemos ver cómo el movimiento lo dio después, aunque nunca daba target y nunca daba entrada, porque no hay una acumulación clara sobre la que yo pueda venir a, bueno, yo creo que finalmente sí la hubiera tomado, yo creo que esa entrada sí la hubiera tomado aquí, pero pues el mercado no, esa no era la dirección en la que iba, esa no era la dirección en la que iba. Él vino a respetar esta zona de aquí de premercado y por eso es tan importante ese volumen de premercado. Acá lo vemos ya viéndolo al revés. Acá lo vemos como esto tiene más sentido si lo vemos al revés y lo vemos de la siguiente manera, en donde él llega hasta aquí arriba al mercado, llega aquí arriba, nos hace una parada, una zona, rompe y acumula para romper. Y la entrada era por aquí. Por eso les digo que esto es de paciencia. Vamos por el quinto día y de 5 días se perdió 4 veces. Pero bueno, eh, vamos con fuerza, vamos con energía y con calma. Vamos a aprender hasta, hasta donde nos dé la capacidad de tener paciencia y de tener esto bajo control.